Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carla Paola González Valenzuela. Actualmente estoy cursando el 7º semestre y le voy a hacer una entrevista a Gibran Dueñas, que igualmente está cursando el 7º semestre. En sí, esta entrevista trata sobre la violencia de equidad de género y vamos a empezar con la primera preguntita, que viene siendo: ¿qué es para ti género? Género es para mí la preferencia sexual de las personas. Muy bien. En tu experiencia, ¿qué son los conflictos de género? Los conflictos de género es cuando las personas o la sociedad no aceptan las preferencias sexuales de otras personas. Muy bien. ¿Cómo podrías definir feminicidio? Feminicidio es el homicidio de mujeres, pero por el hecho de ser mujeres, no por ninguna otra razón. Podría decirse que es como odio. Odio al sexo femenino. Ajá. Ok. ¿Cómo podrías definir homofobia? Homofobia es el odio o miedo a los homosexuales por su preferencia sexual. ¿Cómo podrías definir transgénero? Transgénero es el cambio en el aspecto físico y psicológico de las personas al sexo contrario. Ok. ¿Cómo podrías definir lesbofobia? Lesbofobia supongo que es el odio o miedo a las lesbianas. Ok. Ahora, ¿tú crees que en la universidad existe discriminación por género? Supongo que hay, no, nunca lo he presenciado, pero sí, aunque creo que es mínimo. Y por último, ¿crees que existe en la universidad discriminación por orientación sexual no heterosexual? Igual supongo que hay, pero nunca lo he presenciado, supongo que es mínimo también. Muy bien, muchísimas gracias por participar. Eso sería todo. Gracias. Hola, muy buenos días. Estamos aquí con el licenciado Jorge Humberto Vargas. Le vamos a hacer una entrevista. Es la meta 2.3. En sí viene siendo una entrevista al profesor. Para empezar, vamos a iniciar con una pregunta muy sencilla, que esto nos va a ayudar a desarrollar el tema, que viene siendo: ¿cómo podría definir género? Bueno, género es la asignación que se hace a una persona en cuanto nace en base a sus características. Los órganos externos, básicamente los órganos internos. Entonces ahí se define si es hombre o mujer en base a sus órganos sexuales. Entonces esa es la asignación con lo que nacemos cada uno. Soy hombre, nací hombre, la entrevistadora es mujer, porque nació mujer. Entonces desde el momento del nacimiento se le asigna: este es hombre, este es mujer. Ese es el género. Muy bien. Ahora, ¿nos podría señalar cuáles son los conflictos de género? Híjole, perdón la expresión, pero es una pregunta muy compleja. Más bien creo yo que la podríamos reorientar a decir qué son los conflictos de género, porque cuáles son muchísimos. Es abundante inclusive la literatura acerca de los conflictos de género. ¿Qué son? Bueno, básicamente son algunas situaciones que se presentan en función de cuando las personas que nacen con un género sienten una orientación diferente o en base a esta orientación que tienen las personas hacia un género diferente, ya sea por la manera como sienten su propia sexualidad, la manera como ellos expresan su sexualidad o como lo ven, o por su historia personal, puede ser muy complejo. Los conflictos de género van desde figuras ya tipificadas hasta situaciones que se dan en función de variables que se tienen respecto a la orientación y la práctica sexual. Entonces son muchos, no sé si quisiera que comentáramos algunos. No, así está bien. Muchas gracias. Ahora, ¿usted podría decir que dentro de esos conflictos se encuentra la homofobia y la lesbofobia? Sí, claro. De hecho, esos son los que comentábamos, no cuáles, sino qué son. Y sí, estos son algunos, posiblemente los más conocidos, ¿no?
Y la homofobia básicamente es aquella discriminación que se hace en función de la orientación de los que nacen hombres, pero tienen sentimientos o su visión es más bien de una mujer. Entonces su práctica, a veces no únicamente, no es nada más su práctica, sino inclusive basta con que sus sentimientos y su forma de ser se parecía a la de una de mujer, para que ellos ya no se sientan pertenecer al género con el que nacieron, sino sientan que serían parte o tal vez estarían orientados a otro, y algunos llegan inclusive a la práctica. Pues bien, esta situación, algunas personas la ven mal. Ahora, continuando con la entrevista, ¿nos podría decir lo que es la lesbofobia? Sí, bueno, de alguna forma lo contrario a la homofobia, es la discriminación, desde la discriminación, simple discriminación, hasta el odio violento hacia las personas que nacen con género femenino, pero su orientación o inclusive su práctica es hacia el género masculino. Esa es la lesbofobia, es decir, básicamente la discriminación hacia las lesbianas. Muy bien. Y ahora, para terminar, ¿nos podría decir el término de transgénero? Sí, bueno, sí quisiera antes de eso comentarle lo que me había comentado al principio, ¿no? Acerca de hasta dónde llegan los grados de violencia, y en el caso de los conflictos de género se ha tipificado un delito que es el delito de feminicidio, es decir, es el asesinato a la mujer por el hecho de ser mujer. Aquí no tenemos ningún conflicto de género en el sentido de que la mujer se siente hombre, etcétera. Simplemente son los hombres que tienen un odio irracional hacia la mujer. Entonces el derecho penal lo recoge como la figura del feminicidio. Respecto a lo que decía el transgénero, sí, se reconoce como transgénero aquellas personas que nacen con una asignación, pero en el transcurso de su vida van adoptando, inclusive adaptándose hasta con operaciones al género diferente, al género con el que no nacieron. Así hasta se pueden operar. Entonces un transgénero es una persona que nace con un sexo, pero en el paso de su vida cambia de orientación y cambia inclusive de sexo, aceptándose que es un género diferente. Inclusive algunas leyes lo reconocen y se le cambia el género en la norma, en el acta de nacimiento, inclusive en algunas legislaciones. Es lo que le podríamos decir. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. El día de hoy es todo por hoy. Gracias, muy amable. Hasta luego, bye bye.